Acá estamos, amigos, de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este cuarto poder en el que estamos disfrutando casualmente de la presencia de nuestro director Miguel Mora Barberena acá en Miami y hemos podido reencontrarnos y platicar y abrazarnos y sentir nuevamente el cariño que nos tenemos, el aprecio y el respeto también que nos tenemos por el trabajo que hemos venido realizando desde antes de la crisis, durante la crisis y ahora también que seguimos batallando por nuestra Nicaragua, por nuestras libertades, por nuestra democracia. Otros temas que tengo por acá apuntados, pero los dejo también a ustedes en el bateo libre, como decimos. Hay un préstamo del BCE que ha generado una enorme controversia. Estamos hablando de más de 500 millones de dólares, destinados, según lo que ha informado la dictadura, una parte para carreteras y otra parte para agua potable. La gente se pregunta, ¿cómo es posible que el BCE siga oxigenando financieramente a la dictadura de Ortega, tomando en cuenta que al final es el mismo pueblo el que va a pagar estos préstamos que, solamente para resumirlo rápido y darles la palabra sobre el tema, porque sé que tienen sus comentarios al respecto, se trata de préstamos más caros que los que da el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando de que el BCE, la tasa de interés variable es de más del 5%. Los préstamos que da el BID y el Banco Mundial no llegan ni siquiera al 2%. Lo segundo es el plazo. El BCE da 15 años de plazo, mientras tanto los otros organismos financieros dan desde 25 hasta 40 años de plazo, y los términos de gracia también son mucho más favorables para la población cuando vienen del Banco Mundial y el Banco Interamericano, que han cerrado sus llaves definitivamente desde que inició la represión. Pero ¿cómo se explica, Miguel, Jaime, don Aníbal, que un organismo tan cercano, porque es regional, prácticamente se desentienda de lo que ocurra y financia a la dictadura? Miguel. Los bancos y los banqueros son banqueros, dicen al fin de cuentas, ¿verdad? Recordad que Nicaragua es socio de este banco como Estado. Y están los centroamericanos y está, creo que, España como socio invitado. Recordad que la NICAAT, la mera NICAAT, establece que no se van a bloquear préstamos para este tipo de inversión y también para cuestiones humanitarias. Estos 500 millones de dólares, si vos los pones en términos país y ante la debacle económica, porque es una catástrofe económica la que está viviendo la economía nicaragüense, es una gota de agua en el desierto. Esto se le va a la dictadura. Si ellos lo quieren ocupar para seguir reprimiendo, para seguir matando, para seguir haciendo cosas ilegales, en primer lugar, hay mecanismos que rigen la rendición de cuentas de este dinero. Eso no me preocupa a mí, pero si quisieran ocuparlo, porque corruptos son corruptos, ¿verdad? Entonces, y bypassear este dinero y mandarle a comprar más municiones a la policía o pagarle a paramilitares para que continúen ahí acechando al pueblo, pues ese dinero se les va a acabar. Ellos tienen que cumplir los mecanismos, están las normas. Nicaragua es socio de este banco, entonces le prestan. Eso sí, le prestan, como vos dijiste, casi de una forma leonina. Y lo que me preocupa es que si vos ves la deuda externa general, ya el sandinismo y Ortega está haciendo lo mismo que llegamos a padecer en los años 80. Estamos llegando a los niveles de deuda externa de que nos sacaron de aquellos grupos de países sumamente endeudados, la hippie famosa, y que los gobiernos liberales vinieron pagándose gran parte en los tres gobiernos liberales, en el gobierno de Doña Violeta y los dos gobiernos liberales, se vinieron pagando hasta quedar a un mínimo. Si ustedes van a los números y le preguntan a los economistas, estamos endeudados nuevamente. Ortega volvió a hacerla nuevamente, descachiruló la economía y nos endeudó por varias generaciones. ¿Qué significa? Esto no es un dinero que nos regalan, esto es un dinero que nos prestan a altos intereses, a muy cortísimo
plazo, tomando en cuenta que es un país, no es a una persona natural a la que se le presta. Y ese dinero lo va a pagar usted, nosotros, sus hijos y sus nietos. Y mucho de ese dinero puede ser malversado o robado. Eso no lo sabemos en este caso específico. Pero se presupone que pueda ser de acuerdo al accionar económico de este gobierno. Esto se va a parar cuando las sanciones que terminan, creo, el 11 de noviembre, los famosos 75 días. 11 de noviembre. A un mes estamos, exactamente. Estamos más o menos a un mes estamos. Solo le quedan 30 días, partiendo de este programa. 30 días a la dictadura, se acciona la NICAAT y te llamabas. Ya ni eso van a tener acceso. Entonces, hay 30 días muy delicados, que para un país y para un gobierno 30 días es un suspiro también. Para nosotros son 30 días. Para la madre que tiene el preso político, van casi 200 ya, es una eternidad. Yo lo sé, en carne propia lo he vivido. Para la que no están los muertos que están sistemáticamente apareciendo, para la represión, para el estado de calamidad económica, el muchacho que perdió su empleo, la familia que no tiene que comer, es una eternidad. Pero solo son 30 días. Entonces hay que resistir y esperar, porque lamentablemente las sanciones vienen, y yo digo lamentablemente porque no deberíamos de estar hablando de sanciones, deberíamos de estar hablando, si fueran personas comunes, o sea, sensatos, normales, seres humanos normales, pues estaría preocupado por crear un consenso y rifarte de manera electoral el poder, así de sencillo. Pero no, ellos apuestan a la debacle económica y las sanciones vienen, y es bueno recordarlo. Todo este panorama, el BCE ya no va a poder seguir desembolsando más dinero, ni ningún otro banco de la región va a poder seguir desembolsando dinero para el gobierno. Para Nicaragua no existe futuro con un gobierno sandinista. No existe futuro. Para usted, su familia, no existe futuro. Por mucho que se quiera hacer de la vista gorda, ¿sí ve? No es conmigo la cosa. Va a llegar, le va a tocar. Y no hay futuro, porque el mundo entero, el sistema financiero mundial se va a cerrar a este gobierno. Y solo con un nuevo gobierno vamos a ver algún señal de esperanza. Jaime, el hecho de que sea solo el BCE la fuente de financiamiento de la dictadura demuestra lo aislado que está y que es su única cuerda en medio de la tormenta financiera en la que está desenvolviéndose con muchas dificultades para mantener al país dentro de esa estabilidad relativa que hay. Pero también desde el lado del sequedismo, o del sandinismo, como quieran llamarlo, hay una celebración porque dicen se siguen haciendo obras, se está respondiendo a la población con agua potable, con carreteras. Decía Wálmaro Gutiérrez en unas declaraciones que la deuda está dentro de los términos manejables y que cualquiera que vaya en contra de eso es para afectar a la población. ¿Cuál es tu reacción o tu discurso, o mejor dicho, tu lectura del discurso del oficialismo en ese sentido? Bueno, en primer lugar, desgraciadamente el BCE lo controlan sus socios, los países latinoamericanos. Vos tenés los países centroamericanos, tenés Argentina, tenés Brasil, creo que Perú, Chile y España. Son los principales países que financian y le dan los recursos económicos al BCE para poder trabajar. Entonces, hay hasta cierto punto, desde el punto de vista como un nicaragüense que están siendo víctimas de la represión, veo hipocresía de muchos de estos países que abiertamente han criticado al gobierno de Ortega Murillo, pero que a la hora de las piedras pomas, cuando pueden hacer algo, no lo hacen. Porque si Argentina, Brasil, si hubieran querido parar firme, bloquean ese préstamo. Si España se hubiera parado firme, bloquea ese préstamo. Los Estados Unidos no tienen ninguna influencia, ni el Banco Mundial tiene ninguna influencia en el BCE. En la mayoría de los países centroamericanos, creo que hay uno país de las islas del Caribe, Brasil, Argentina, Chile y España. Entonces, demuestra en primer lugar una hipocresía de estos países. Por otro lugar, definitivamente
hasta cierto punto, como dice Miguel, es como le ponga una cura, una herida de operación, pero esa cura hace que la agonía se extienda más y le da oxígeno, desgraciadamente, a este gobierno para extender más la agonía en la que está teniendo, porque son, ya en el BESIE, con este préstamo, está hablando de que son 587 millones, más 250 que le entregaron hace como 6 meses, está hablando de casi 800 y pico millones de dólares lo que va a desembolsar el BESIE hacia Nicaragua. ¿Qué es lo que hace esto? Que los gastos administrativos que vos hagas y pongas para la hora de ejecutar estos proyectos, los inflar. Y en esos gastos administrativos, ahí podés disfrazar pagos para paramilitares, pagos para los opresores, etcétera. Podés jugar hasta cierto punto con un margen. Y si eso le agregás que el BESIE actúa como un gran padrino, y el actual presidente del BESIE, que es hondureño, actúa con un gran amistad con el gobierno de Ortega, pues el panorama desgraciadamente le dio un oxígeno más. Lo que sí nos debe preocupar, y más todavía aún más, es que Ortega volvió a agarrar el lema de los años 80, firmar me hará pagar a más, porque no hay manera, de la manera como ellos, por la misma incapacidad ejecutora de este gobierno, que lo ha demostrado desde antes de la crisis, que vayan a poder ejecutar estos proyectos, pero sí nos está endeudando. Si en el último informe que salió, creo que ya vamos por los 7.200 millones de dólares de deuda que tenemos nosotros, de deuda externa, ¿verdad? Ya no digas a eso agregarle la deuda interna, que es la plata que se debe a Albaniza. De deuda externa, más de 7.200 millones de dólares. Eso es una cantidad bastante alta. Margen decía el doctor Aguirre Sacasa, que eso ya entra en el borde de la alarma, de ponerle la luz amarilla antes de poner la luz roja. Pero, bueno, es parte de los altos y bajos que tenemos en la lucha nosotros. En esto hay que seguir aguantando, hay que seguir resistiendo, hay que seguir despertándose, ¿verdad? Yo a veces quisiera que hubiera más acción por parte de todos nosotros. Hemos visto cómo por ejemplo, en Ecuador, ahorita que no estaban de acuerdo con las medidas que está tomando y la nueva convocatoria y los cambios constitucionales que quiere hacer el presidente, se recharon, se fueron a un paro y todo el país, paro nacional de 7 días. Ahí no andan con babosadas que un paro de 7 días y tener 7 días para reflexionar, o si no aumentamos más todavía, le subimos la parada. Cosas así creo yo que hay que empezar a analizar aquí en Nicaragua, aquellos que asumen la posición de como el avestruz, creyendo que metiendo la cabeza bajo la tierra los problemas se van a solucionar solos, está muy equivocado, porque estos problemas no se van a solucionar solos, se van a solucionar una vez que todos los nicaragüenses sigamos uniendo esfuerzos y actuemos de una manera más firme todavía. Señalan que este endeudamiento particular con el BESIE, en un futuro cercano, en una nueva administración, podría ser denunciado como deuda odiosa, se le llama en términos internacionales, que es deuda que el pueblo nicaragüense no reconoce porque sirvió casualmente para afectarle, para golpearle directamente. No, lo pasó en los años 80, doña Violeta, en los 90, a Francia no le pagó y François Mitterrand aceptó el término de deuda odiosa porque el financiamiento que había recibido Nicaragua en los años 80 era casualmente para material bélico y para alimentar la guerra entre nicaragüenses. En este caso, como dice Jaime, la parte administrativa, los otros gastos pueden servir casualmente para seguir financiando al paramilitarismo, la represión en la calle. ¿Qué tan posible es? Y la gente, mientras estoy hablando, nos escribe en las redes y dice, eso no tenemos que reconocerlo. Desde ya debemos de advertir que esa es una deuda que no se va a pagar en el futuro porque no es algo que el pueblo está aceptando como un préstamo para él. A ver, desde la perspectiva nuestra como ciudadano,
lo que pagamos por la piñata, Seguimos pagando, de que hecho. seguimos pagando, no sé cuántos miles de millones de dólares, las pagamos nosotros. Toda la deuda externa que nos hereda Daniel Ortega con su tremendo despilfarro que hizo, la pagó el pueblo. La verdad de las cosas es que el gobierno y los gobiernos siempre asumen responsabilidades en la comunidad internacional, independientemente que esté Juan o Pedro, y no necesariamente porque sean, digamos, estén absueltos de responsabilidades. Imagínate que en el BESI hay un directorio, pero hay una asamblea de gobernadores. El directorio está formado por los países centroamericanos, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, pero también tenés a los gobernadores, Estados Unidos, México, República de China, República Argentina, Colombia, Reino de España y la República de Cuba. Es decir, charanga pues, diría yo. Taiwán no ha sido franco y pleno con nuestro pueblo. El México bandeándose ambivalente. Lo que sí creo yo que hay que elevar la parada es que moralmente los que están aprobando estos préstamos, el directorio, que es donde está el mandato de la Asamblea General, son responsables y tienen nombre y apellido. Y hay que presentar y hay que denunciar a esos que están de manera irresponsable premiando a Daniel Ortega, acusado de crímenes de lesa humanidad, con 300 y pico de asesinatos, más de 500 presos políticos, más de 100.000 exiliados que se mueren de hambre, que deberían en estos momentos el BESI, si tuviera alguna sensación de humana, de pensar que hay miles de nicaragüenses que se mueren de hambre, que no tienen trabajo, los exiliados, esos necesitan el apoyo de la comunidad internacional. Pero me parece que son hipócritas y doble perfiles. Y por supuesto que Guatemala tiene problemas. Y por supuesto que Honduras los tiene. Hoy tenemos un nuevo gobierno en El Salvador. Pero la verdad de las cosas es que nos ha tocado manejar políticas que son de doble perfil. Y eso es lo que nosotros tenemos. Viene el BESI y condecora a Daniel Ortega, el dictador, asesino, con crímenes de lesa humanidad, y le da 500 y pico de millones de dólares. Eso es repudiable, y es repudiable en todos los foros internacionales posibles, y hay que presentarlo como una denuncia. El pueblo de Nicaragua y todos los organismos de derechos humanos, y también pedirle al gobierno norteamericano que nos ayude y nos apoye, que no se puede seguir en estos momentos dándole inyecciones a un gobierno que tiene en desgracia a Nicaragua entero. Y diría yo, ¿qué pasa con la enorme tragedia humana de los nicaragüenses en Costa Rica? ¿Por qué el BESI de pronto no tiene la capacidad de poder ver y revisar si allá hay niños, mujeres, hombres que tienen una tragedia y que los testimonios se han podido escuchar? Y a mí me parece que eso suena sumamente en infraestructura. ¿Qué pasó con la infraestructura humana, diría yo? ¿Qué pasó con los seres humanos que están sufriendo las consecuencias de un régimen dictatorial? Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos moral, el pueblo nicaragüense tiene moral para poder extrapolar y subir la parada en este sentido. No puede ser. Y espero, como dice Miguel, que una vez que se cierre el tema de una carta democrática que tiene que llegar, porque hay obligación, de que Daniel Ortega
entienda y comprenda que hay reglas que hay que cumplir en el orden internacional. Entonces, y en algún momento el NICAAC también va a complicar todo esto, y la firma de eso o la intención de hacer eso tendrá que pasar a través de filtros, procedimientos que probablemente van a impedir que esa ofensa inmensa hacia el pueblo nicaragüense pueda hacerse realidad. Y realmente el oxígeno que le da el préstamo, como bien dice Miguel, es una gota en el mar, ¿verdad?, de dificultades que hay. Lógicamente le sirve como una posible bandera para celebrar, pero eso se acaba muy rápido cuando uno ve las previsiones del Banco Mundial, por ejemplo, que agarran los números de Ovidio Reyes, que los dio esta semana, mintiendo otra vez en público, indicando que el crecimiento económico, o mejor dicho, iba a haber un decrecimiento de un 3,5%, 4%. El Banco Mundial decía va a ser 5%. Y Ovidio Reyes decía que en el 2020 la economía se iba a reactivar nuevamente. Le dice el Banco Mundial, no señor, en el 2021 y en el mínimo, si acaso, oiga bien, si acaso las cosas se mantienen en esta posición, que yo no creo que sea así, porque si la cosa se descachirula otra vez, porque Ortega insiste en no dar espacio para una salida negociada, pues la población va a hacer lo que tiene que hacer en relación a eso. ¿Qué significaría eso? Que los números del mismo Banco Mundial se van otra vez a la chingada, como decimos popularmente, y no hay tal crecimiento que valga. Te voy a decir algo. No sé si Miguel y Jaime estuvo en la reunión donde Funides presenta el futuro catastrófico económico de Nicaragua. Si Nicaragua sigue con esa tendencia, en el 2021 vamos a tener la economía de 1998. Es tan trágico y es tan difícil. O sea, el impacto que nosotros vamos a tener con la tendencia y la tragedia de un gobierno como el de Daniel Ortega va a ser inmenso. Yo siempre he creído que la pregunta no es que si se va a ir o no. Mi gran pregunta es ¿cuánto de país nos va a dejar Daniel Ortega? Y esa responsabilidad es nuestra, la vamos a asumir, pero también la comunidad internacional tiene que actuar con fuerza y decisión. Jaime, las mentiras de Ovidio Reyes, el presupuesto, economía inflada, números que sirven nada más para generar algún tipo de confusión en la población. Lástima ver una figura como Ovidio Reyes, que con tantos años de experiencia en cargos públicos, ¿verdad? Y un hombre que se había mantenido siempre de una manera profesional, lo esté reduciendo de esta manera, pues reduciendo su reputación, reduciendo su profesionalismo, a volverlo a una roconola para decir mentiras. Pues él mismo sabe que todas esas proyecciones que él está haciendo no hay manera que sea realidad, y lo peor es que las hace sabiendo que casi inmediatamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario se la van a revertir, porque son inaceptables. Aquí la pregunta, así como dice Aníbal, es ¿cuánto Nicaragua nos va a dejar Ortega una vez que se vaya? Una vez que se logre el acuerdo y se den las elecciones y salgamos de él vía las elecciones. ¿Cuánto nos costará reconstruir Nicaragua? Ya no digamos desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de odio. Cuando vos ves discursos como el de la primera dama, que nos llama bacteria, que nos llama hongo, que nos llama comejones. Meloso vos, Jaime. Comegenes. Pero no sapos, dice. Pero no sapos. Sí, esas son palabras para incentivar el odio, para incentivar la violencia. Y es parte de la misma desesperación que tienen ellos. Miguel, yo quisiera aprovechar el tema del que estamos hablando de la cooperación externa y eso, para tocar un punto, si me permite.
Adelante, hermano. Y es la controversia que se ha generado alrededor de los fondos de la ID, en el cual no voy a decir que fui víctima, pero sí caí como tonto cuando me preguntaron a mí sobre la transparencia. Y yo decía que todo aquel que rinde cuenta, que recibe algo, tarde o temprano tiene que rendir cuenta. Y entonces lo han manipulado esas declaraciones mías para tratar de incentivar el divisionismo en Nicaragua y echarle tierra a la alianza y echarle tierra a la ayuda que ha hecho la ID, la USAID en Nicaragua. Entonces, quiero comentar algo al respecto. Primero, que fueron unas declaraciones que la sacaron fuera de contexto. En segundo lugar, yo que trabajé en cooperación externa casi 7 años, casi los 7 años de gobierno de doña Violeta, y conozco muy bien los mecanismos de cómo trabaja la cooperación externa, pero sobre todo cómo trabajan los desembolsos, la AID, la USAID, donde tiene unos mecanismos sumamente altos de controles, casi demasiado exigentes o casi imposible de cumplir hasta cierto punto. Entonces, quiero aclarar primero que no me cabe la menor duda de que los fondos, si hubiera fondos que no están siendo utilizados de la manera correcta, ya la ID hubiera lanzado el campanazo. La USAID ya hubiera lanzado el campanazo. Porque ellos, aquí en los Estados Unidos no es lo mismo que Nicaragua. Allá no puede jugar con la transparencia de los recursos y menos con los recursos del Estado, porque la penalidad son fuertes. En segundo lugar, también se ha manipulado, y eso ya no lo mencioné yo, pero sí hay una campaña, como que sí fuera una cantidad de recursos para financiar un golpe de Estado, lo cual totalmente absurdo, porque en esos desembolsos que aparece en la página del website, de la página en internet de la USAID, aparecen recursos que iban para la misma policía, para la compra de aquella famosa camioneta que después la salieron usando un préstamo del BCE para comprar la camioneta. Aparece este desembolso para el gobierno, para la compra de benzina, que también al final, por culpa del mismo gobierno y la represión que ha hecho con el gobierno, no se le entregaron. Entonces yo creo que para aclarar, quiero decirle dos cosas. Una, en primer lugar, tengo que aprenderme a estar más pendiente de las manipulaciones, un error que cometí. Dos, no me cabe la menor duda que el recurso que se ha usado la USAID ha tenido sus respectivas rendiciones de cuenta y que aquellos que han recibido esos recursos, para poder para poder recibirlo, tienen que haber llenado una enorme cantidad de recursos, tienen que haber llenado, ya entregado las cuentas, de lo contrario la agencia norteamericana ya hubiera ganado la chaqueta.